Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu... Viernes 21 de abril. Qué privilegio, hermanos, el poder compartir una vez más el mensaje de la bendita palabra de Dios. Mire, un fuerte abrazo a todos aquellos que reciben y comparten este audio. Muchísimas gracias, porque de esa manera estamos verdaderamente evangelizando, ¿verdad? El objetivo de estos audios es ese, fíjese, el poder llevar la palabra de Dios, el poder compartir el mensaje salvador de la Biblia, el poder anunciar las buenas nuevas del reino de Dios. Ese es el propósito. Y qué bueno que podemos pues compartirlo hoy, que tenemos, ¿verdad?, estas plataformas y poder pues así llevar siempre ese mensaje de esperanza. El evangelio para hoy está tomado de San Juan capítulo 6, versículos del 1 al 15. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto las señales milagrosas que Jesús hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó ahí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida Jesús tomó los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente le fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes, para que no se desperdicien. Los recogieron, y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El relato que hoy hemos leído es el inicio del capítulo 6 de San Juan, el cual es conocido como el milagro de la alimentación de los 5,000 hombres. Y es interesante este relato porque será aquí este milagro sorprendente que el Señor va a realizar, el que va a servir como base para que el Señor pueda dar uno de los sermones muy profundos que tenemos en el Evangelio de San Juan, como es el sermón eucarístico, que comprende todo el capítulo 6 de este Evangelio. Ahora, es interesante cómo nos narra que el Señor Jesús está a la orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades, como también este evangelio le va a llamar a ese lago. Lo seguía mucha gente, dice la palabra, porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos. Habían visto cómo el Señor Jesús sanaba enfermos, cómo el Señor Jesús verdaderamente tenía palabras de vida, palabras de consuelo para aquellas multitudes
que caminaban, como ya nos va a decir el Evangelio de San Marcos, como ovejas sin pastor. Ahora, es interesante porque al ver esa multitud, el Señor Jesús entonces sube al monte, y desde ahí, al ver pues una multitud que le seguía, dice la palabra que viendo Jesús que mucha gente le seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Es interesante el por qué Jesús le va a preguntar a Felipe. Ahora, la respuesta, porque hay una respuesta para eso, y es porque recordemos que Felipe era originario de la ciudad de Betsaida, la misma ciudad donde había nacido Pedro y Andrés. Pero vemos entonces cómo de ese lugar donde Jesús se encontraba, la ciudad más cercana era Betsaida. Entonces, en el caso de ir a comprar o ir de compras, era la ciudad más cercana, era Betsaida. Por esa razón es que vemos cómo el Señor Jesús le va a preguntar a Felipe. Pero, ¿qué le pregunta? Veamos qué le dice: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? O sea, el Señor está hablando de comprar pan para darle de comer a aquella multitud de personas. Quiero recordarle que el Evangelio claramente dice que tan solo los hombres eran unos 5,000. Pero recordemos, siempre donde hay un hombre, obviamente hay una mujer, y donde hay una mujer hay unos niños. Entonces podemos ver cómo no solamente habían hombres en aquel lugar. Es cierto, los hombres eran unos 5,000, pero pensemos, ¿verdad?, que la gran mayoría de hombres ya eran hombres mayores y a lo mejor pues tenían familia, ¿verdad? Estaban casados, tenían esposas, tenían hijos, y por esa razón es que algunos estudiosos de la palabra de Dios han declarado que este milagro, el Señor Jesús alimentó aproximadamente entre 12,000 a 15,000 personas, porque obviamente habían 5,000 hombres, pero probablemente había igual cantidad de mujeres y una menor cantidad de niños. Por esa razón es que se habla pues de una cantidad bastante considerable de personas que en ese día comieron de los panes y los peces. Ahora, hay un dato interesante, ¿verdad? Y la idea es poder meditarlo, y es que se nos dice que estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Este dato, fíjese, aunque pareciera como que se sale de contexto, en realidad es bien importante, porque nos narra la segunda Pascua de las 3 Pascuas que el Señor Jesús vivió en su ministerio. Y ese dato es importante porque es por esa causa que nosotros podemos pensar en que el ministerio de Jesús duró 3 años, porque nos va a narrar 3 Pascuas, ¿verdad? Es acá, y en el capítulo 11 nos va a narrar ya la tercera Pascua, que es donde él pues va a ser capturado y obviamente él va a morir. Ahora, volviendo al texto, vemos cómo Felipe, que conocía pues el sector, ¿verdad?, le dice: mira, ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Esto nos da a pensar que en verdad era una buena cantidad de personas, porque, hermano, 200 denarios de pan. Mire, para que tengamos una idea, el salario de un día de trabajo era de 1 denario. Entonces, 200 denarios eran el trabajo de 200 días de trabajo. O sea, era una buena cantidad. Pero Felipe dice: ni tan siquiera eso alcanzaría para saciarlos. Puede alcanzar tal vez para que les toque o les corresponda un pedacito de pan. Entonces vemos cómo era bastante complicado
el poder darles de comer a aquella gran cantidad de personas. Pero vea, aquí está la respuesta del Señor. Cuando dice la palabra, Andrés, el otro discípulo, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Veamos cómo ahora aparece un muchacho que lleva, ¿verdad?, ahí su refacción, lleva su refrigerio, lleva su lunch, y ahora pues él quiere compartirlo, ¿verdad? Él los pone a la disposición del Señor. Pero hermanos, sobre esto hay varias cosas que podemos decir rápidamente acá en este audio. Número 1, vemos cómo aquella refacción era poco, porque el mismo discípulo dice: pero ¿qué es esto ante tanta gente? Para Andrés probablemente no era nada, porque solamente eran 5 panes y 2 pescados. Pero para el Señor era lo necesario para poder alimentar aquella cantidad de personas. Esto nos enseña que lo que para una persona no puede significar nada o poco, para otra persona o en las manos del Señor, hermanos, eso es mucho, o eso es todo lo que se necesita. Esto nos permite a nosotros entender cuántas veces usted ha dicho: no, si lo que yo doy es muy poquito, la ayuda que yo doy es mínima. Para usted podrá ser tal vez mínima, pero en las manos del Señor esa ayuda se cuadruplica y obviamente es inmensa. Tal vez usted dirá: pero si es que mire, lo que yo hago es poco. Puede ser poco, hermano, pero ya le dije, en las manos del Señor eso es tremendo, eso es grande, eso es verdaderamente mucho. Otro elemento importante sobre hablar acá de ese punto es que, vea, dice el texto, aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada. Esto nos enseña, vea, este era un muchacho que no se nos dice el nombre, pero que sirvió de bendición y que el Señor utilizó para alimentar a aquellas personas. Pero esto nos va a dar una enseñanza a nosotros, y es que no hay persona demasiado pequeña que Dios no pueda utilizar, ni problema demasiado grande que Dios no pueda resolver. Oiga, esto no se le olvide. No hay persona demasiado pequeña que Dios no pueda utilizar, y no hay problema demasiado grande que Dios no pueda resolver. Esto es hermoso, porque aquel muchacho, que insisto, probablemente esa era, ¿verdad?, su refrigerio, sirvió verdaderamente para alimentar a aquella gran cantidad de personas. ¿Pero por qué sirvió? Porque él estuvo dispuesto a dar, y esa es otra enseñanza. Estuvo dispuesto a dar todo lo que tenía. ¿Cuántas veces nosotros no damos, hermanos? Y fíjese, el muchacho pudo haber pensado: miren, pero si es mi comida. El muchacho pudo haber dicho: bueno, si yo doy, me voy a quedar sin nada, así que mejor no doy. Y creo que esa es una de las causas, ¿verdad?, por las cuales no recibimos bendiciones. Porque no damos tristemente, pero cuando yo doy, es ahí donde voy a recibir. Ahora, es ahí donde donde voy a recibir, porque vea, el joven dio 5 panes y 2 pescados. ¿Y qué recibió? Bueno, al final vamos a ver que de los sobrantes se recogieron 12 canastos. Hermanos, y 5 panes y 2 pescados lo llevaba en una bolsita. Lo llevaba ahí, ¿verdad? A lo mejor, pues, ahí en un ladito de su abrigo. Pero 12 canastos de comida.
Eso les iba a servir para comer pues unos días después. Pero ahí hay también otra respuesta y otra enseñanza. Nosotros damos poco, pero recibimos mucho. Porque nosotros probablemente damos poquito, pero ¿qué recibimos? Recibimos cuadriplicado de lo que nosotros damos. Por eso creo que es importante el que nosotros aprendamos verdaderamente a compartir con el hermano necesitado, a compartir con la gente, con los hermanos, para que de esa manera la bendición pueda llegar. Es ahí entonces donde Jesús va a tomar aquellos panes y después de dar gracias, dice la palabra, lo fue repartiendo a la multitud que estaba sentada esperando. Les fue dando también los pescados, todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo el Señor, recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Vemos cómo el Señor ahora está diciendo: el alimento es sagrado, no lo desperdicien. Ellos lo van a recoger y se nos va a decir que de los pedazos que recogieron, llenaron 12 canastos. Podemos ver cómo la bendición había sobreabundado para toda aquella multitud de personas. Pero ahí surge y ahí termina el Evangelio, cuando dice la palabra que la gente, al ver aquella señal que Jesús había hecho, ellos querían llevárselo para proclamarlo rey. El Señor entonces tiene que retirarse de nuevo a la montaña, tiene que alejarse porque aquella multitud está bastante enardecida y quiere coronarlo rey. Ahora, ¿por qué el Señor se retira? Porque Él se retira, y bueno, se retira porque claramente se nos dice que la multitud quería proclamarlo rey. Y aunque sabemos, hermanos, que el Señor Jesucristo vino a este mundo para reinar, no de esa manera. Él vino para reinar y su reino vendrá a este mundo. Recuerden, el Padre Nuestro, nosotros le decimos: venga a nosotros tu reino. Pero ese reino, que es un reino de acuerdo a la palabra, de acuerdo a los valores del reino de Dios, no de acuerdo a los intereses de un grupo de personas. Por eso vemos cómo el Señor, sabiendo lo que iba a pasar, se retiró, porque aquello podía ser una tentación para Él. El Señor es Rey y vino a presentarnos su reino, pero ante todo es un reino de justicia, es un reino de amor. Él es el Rey del reino de los cielos. Y de esa manera es que nosotros, hermanos, verdaderamente le servimos y le adoramos. Ahora, de todo este texto, creo que podemos también nosotros aprender que el Señor a nadie despide con hambre. Vea que Él mismo le dice: estas personas están hambrientos, denles ustedes de comer. Debemos nosotros de compartir, debemos de ayudarle a la persona que tiene hambre, debemos de ayudarle a la persona necesitada, porque de esa manera estaremos haciendo la obra que el Señor ya inició y que nosotros podemos continuar. Por eso, queridos hermanos, que en este hermoso día podamos nosotros hacer la obra de Dios, podamos nosotros compartir, pero por sobre todo podamos darle gloria y honra al Señor por todas sus maravillas en nuestras vidas. Hermanos, que en este hermoso día el Señor nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.